Muy buenas noches, estimados participantes. Los saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado UDALE. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de actualización internacional en podología geriátrica. Quien nos acompaña con la ponencia es el podólogo Marco Antonio Fernández. Asimismo, voy a dejar unas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que el podólogo solicite su participación. Y para todos los participantes que deseen solicitar material, clase elevada, el certificado, estaremos dejando el contacto en chat. Sin nada más que decir, podólogo Marco Antonio, muy buenas noches, le doy el pase, puede presentar. Muchísimas gracias, muy amable, gracias, Daisy. Perfecto. Vamos al tema tan importante, podología geriátrica. Bien, ahí está el documento. Muy bien, antes de comenzar, quiero pedir consideración, ya que en estos momentos estoy atravesando enfermedad respiratoria aguda, entonces tal vez de repente no me escuchen bien o tenga que interrumpir por breves segundos. Gracias. Comenzamos. Podología geriátrica. Muchos países en América últimamente se han tomado en serio la conceptualización de el surgimiento de la atención del pie del anciano. Si ya por largo tiempo se ha hablado acerca de las especializaciones de la medicina para el cuidado de los ancianos, todavía no tenemos un campo plenamente cubierto. Por ejemplo, México, que es un país de alrededor de 130 millones de mexicanos, se nos dice que hay especialistas en las enfermedades, valoración y estudio de la salud del anciano, conocidos como geriatras, geriatras o gerontólogos. Existen en México para 130 millones solamente 800 médicos especialistas en geriatría, imagínense. Cuando la ONU nos dice que debe de ser 2 por cada 10,000 habitantes. Por lo tanto, tenemos un déficit en especialistas en gerontología en México, y no es la excepción en otros países. Yo los invito a cada país que verifiquen las estadísticas respecto de los trabajadores de salud y especialidades médicas para que vean de lo que estoy hablando. En la situación, entonces, es carente. Ahora, si hablamos de especialistas en cirugía vascular, angiólogos vasculares, México, 130 millones de mexicanos, tiene asociados únicamente 1,600 cirujanos vasculares angiólogos en México. Luego, entonces, imagínate en el creciente campo de la atención del anciano, porque cada vez hay más ancianos, imagínense. ¿Cuántos podólogos hay en toda América? Dame agua. Hablamos de América del Norte, Centroamérica y América del Sur. ¿Cuántos podólogos habrá? Creo plenamente que no hay una sola organización interamericana que pueda darnos un censo exacto de cuántos podólogos especialistas hay. Ya ni siquiera les digo podólogos que se dediquen a la atención del pie del anciano, no, podólogos como tal, podólogos generales. No hay un censo exacto. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿De acuerdo? Ahí entonces nos hace ver la necesidad de la formación de podólogos en la atención del pie del anciano. Sin embargo, el anciano pues es aquel individuo que está o se presenta en un estado de envejecimiento. Pero ¿qué es el envejecimiento? Se entiende como un proceso continuo.
multifacético e irreversible de muchas transformaciones biopsicosociales a lo largo del curso de la vida, que no son lineales ni uniformes. Entonces hay individuos de 90 años que siguen trabajando y son más lúcidos que uno de 70, por ejemplo. Entonces hay múltiples factores vinculados allí. Entonces estos cambios están influenciados por factores epigenéticos. Ciencia naciente, la epigenética, también hay que buscar por ahí en bibliografía para que vean lo que es la epigenética y cómo está tornando nuestro concepto de lo que antes pensábamos que era indeleble, que estaba escrito en piedra. Nuestros genes están escritos en piedra y no pueden ser modificados. No es cierto, son altamente modificables, incluso hasta por factores ambientales y nutricios. Esto es lo que explica la epigenética. Por la toma de decisiones acumuladas del individuo. Toma de decisiones acumuladas. Entonces imagínate que fuiste una joven que desde los 15 años anduvo en la fiesta, en la juerga, en la bebida, en desvelos, en placeres, comiendo, durmiendo, sin abstenerse prácticamente de cualquier cosa. Viviste la vida desenfrenada, nunca te preocupaste por cuidar tu salud. Eso sí, disfrutaste. Como decimos aquí en México vulgarmente, nadie te quita lo bailado. Pero cuando llegues a ser un anciano decrépito con grandes taras en su situación, tal vez llegues a entender que hiciste mal, ¿verdad? En las condiciones sociales, económicas, ambientales, políticas, etcétera. Entonces, últimos estudios nos han dicho que sí, la cuestión psicosocial y sobre todo económica tiene que ver con la salud del anciano. Sí, hubo estudios que nos dijeron, hey, si tú crees que los más ricos son los que tienen más salud en la ancianidad, no. Muchas veces por esa situación que tienen dinero y no se abstienen de nada, hay un impacto a su salud, por ejemplo, porque llegan a ser situaciones de, vamos a decir, perdón, de gran impacto con ellos, ¿sí? Por esa situación. No, los estudios nos dicen, quienes tienen mayor salud son los más poderosos dentro de la pirámide de jerarquía, los más poderosos, o sea, pues sí, también son ricos, pero resulta que hay sectores en la población que aunque son ricos no pueden adquirir salud por algunas situaciones, ¿verdad? Entonces, ese es el aspecto de lo que tenemos que hablar. El envejecimiento de la población constituye uno de los acontecimientos sociales demográficos relevantes de las últimas décadas. Sí, cada vez hay más ancianos y desde el punto de vista geopolítico, las autoridades nos dicen, falta por verificar, pero nos dicen, la pirámide se va a invertir a tal grado que para el 2050 vamos a estar en problemas. Sí, la Agenda 2030 y ya después la Agenda 2050 nos está haciendo ver la terrible idea de que en un futuro, para el 2050, 2 personas que trabajan tienen que aportar manutención para uno que no trabaja, o sea, anciano. Y esto les parece terrible, imagínate, ¿no? La situación geopolítica y de dinero desvincula al ser humano y le roba su humanidad. Entonces, a nivel mundial, 650 millones de adultos mayores se calcula que para el 2050 aumentará 2,000 millones. Fíjense. El 80% de esta población vive en países de vías en desarrollo y el 50% presenta alguna afección de salud considerable, como las enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces vas a decir tú, pues, ¿cómo es posible que haya tal población de ancianos en países en vías de desarrollo? Sí, porque estamos hablando de miles, o sea, de millones de habitantes en un país pequeño. Obvio que va a haber una gran población de ancianos.
Pero lo que no se nos dice es que este 80% de la población que vive en vías de desarrollo, en países en vías de desarrollo, son ancianos enfermos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y algunos dicen, ¿qué caso tiene llegar a viejo cuando se es triste, dolorido y enfermo? Y esa es la cuestión porque los países desarrollados, Noruega, Finlandia, Suecia, ¿me escuchan bien? ¿Ok? Es que me apareció aquí un aviso en la pantalla. Bien, Suecia se estableció, por ejemplo, el derecho a la eutanasia. Entonces ya pueden ir y pedir que les quiten la vida. Entonces imagínate. Envejecimiento saludable. Sí, porque hay ancianos enfermos y ancianos saludables. De acuerdo con las teorías del modelo clásico de Robb y Kahn, citado en la Política Pública Nacional del Envejecimiento y la Vejez, el envejecimiento saludable es uno de los tipos de envejecimiento, lo que supone que hay otros. Entonces, el envejecimiento saludable se deriva de las mejores condiciones físicas, psicológicas, sociales, posibles que pueden minimizar el riesgo de enfermedad y discapacidad. Dicho de otra manera, el envejecimiento saludable se va a dar en aquellos ancianos que no tuvieron ningún déficit, privación, tuvieron atención médica, comodidades, nutrición, oportunidades de desarrollo y un largo etcétera. Hablando crudamente, el envejecimiento saludable muy probablemente no sea para los ancianos más pobres. Entonces, mantener la función física y mental y un compromiso continuo con la vida, ¿sí? Es la solución. Perdón, y hablamos para este compromiso continuo, lo que necesitas es educación, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que están en situación desfavorable desde el punto de vista socioeconómico, lo único que les queda es educarse, ¿verdad? Educarse para tener una perspectiva de vida mayor. De acuerdo con la OMS, la vejez representa una construcción social y biográfica de último momento del curso vital, de las últimas décadas de vida del individuo, ¿verdad? Al menos en ese sentido, final marcado por la muerte. Entonces por ahí hubo, creo que era un fisiculturista y atleta muy conocido por allá en los años 50, me parece, Jack LaLanne, escribió un libro que se hizo bestsellers y el libro se llamaba Viva joven para siempre, ¿verdad? Joven por siempre, pero ya LaLanne murió viejo. Entonces es obvio que no podemos evitar la vejez. Pero eso sí, Jack LaLanne, aunque murió, fue un individuo con gran vigor aún en las últimas etapas de su vida. Entonces, ¿qué es la vejez? Está correlacionado con el avance del paso de los años. Sí, el tiempo te hace viejo, desde luego, sin importar cualquier tratamiento antiedad, transformaciones físicas, cognitivas, emocionales y sociales del individuo que inexorablemente se relacionan con pérdida de las capacidades corporales y funcionales graduales. Entonces, el anciano va perdiendo esa capacidad de movilidad, fuerza muscular, disminución de la densidad ósea, tono, etcétera. A veces haciendo difícil su propia independencia. En ese sentido más amplio, decimos que un anciano está en estado de senescencia. Pero, ¿qué es la senescencia? Es cambio irreversible que se produce en un sistema y en una estructura a partir del paso del tiempo.
Análisis de estas modificaciones, por lo que en general permite estimar el tiempo transcurrido entre dos momentos específicos. Vamos, hay individuos que tienen un hígado ya de anciano con 40 años, enfermedad degenerativa, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, etcétera. Entonces ahí está, senescencia, joven de 40, con el hígado de un anciano de 90, ¿verdad? Entonces, eso es el aspecto de la senescencia. Y sí, envejecimiento prematuro de órganos también puede ser considerado como senescencia. A eso se refiere la senescencia celular, proceso iniciado como respuesta al estrés y daño ocurrido a la célula. Entonces, los órganos alcanzan su punto de quiebre y entonces el proceso vital se perturba, se rompe la homeostasis y viene ahí la formación de células que no pudieron ser programadas para la apoptosis, la muerte celular programada, y se vuelven cancerosas. Dicho de otra manera, mientras más viejo, más probabilidades hay de que vivas con cáncer. Y esa es la paradoja, ¿verdad? Entonces, de esta manera, la senescencia celular asociado a los procesos de supresión y promoción de tumores, simultáneamente, al igual que el envejecimiento y reparación de tejidos, roles que son diametralmente opuestos. Entonces, ahí está. Esa es la situación, ¿verdad? O sea, mientras más vivo, más oportunidad hay de que adquiera un cáncer, imagínense. Entonces, antes de proceder a analizar el significado del término anciano, vamos a reconocer su origen etimológico. En este caso podemos establecer que viene y deriva del latín, en concreto de la palabra antianus, que puede referirse que es desde antes, el que es desde antes, ¿verdad? O sea, tiene más tiempo de vivir que tú, es desde antes que tú. Ese es el concepto del anciano. Individuo de edad avanzada, ¿verdad? Entonces de repente ven por ahí memes en las redes sociales y dicen, ves esta imagen, si sabes qué es esto, ya estás viejo, ¿verdad? Entonces, pues no. Parece ser la situación aquí de que las generaciones, siempre y cuando, ¿verdad? Muy jóvenes dicen, todos son viejos menos yo. ¿Por qué? Porque soy joven, ¿verdad? Entonces, no existe un momento exacto en el que un sujeto se convierta en anciano. Es decir, ya eres un anciano, ya estás viejo, madura, ¿verdad? En situaciones de hombres joviales, independientes, que andan por allí, por la vida, sin necesidad de estresarse y le dicen, madura, ya estás viejo. No. Por convención suele establecerse que el comienzo de la tercera edad para una situación jurídica es a los 65 años, pero basta con que veas redes sociales por ahí de algunos influencers que tienen esta edad y no lo parece. Entonces, sí, eres un anciano, tienes 65, ok, pero ¿qué clase de anciano? ¿Eh? Desde el punto de vista jurídico, de este modo, aquellos que tienen 65 más son ancianos. Sin embargo, personas de 80 que se encuentran en plena actividad. Henry Kissinger tiene casi 100 años de edad y el señor sigue siendo prácticamente la autoridad en situaciones de enfermedad, epidemias y otras cosas, fíjense. Entonces hay personas de esta naturaleza. La Organización de las Naciones Unidas considera al anciano adulto mayor a toda persona mayor de 65 años. Pero esta misma organización, a través de la OMS, nos dijo, individuos de 50 prevejez. Ahora parece ser que desde el punto de vista geopolítico, ahora ya quieren envejecernos desde antes, ¿verdad? Ya los de 50 están en la prevejez, imagínense. Por eso estoy diciendo la situación de los organismos, ¿sí? La OMS define como adulto mayor al anciano a toda persona mayor de 60 años. Entonces, pero pues imagínense, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la ONU, entre otros, que continúan siendo referentes. Tenemos aquí el cuadro
Edad avanzada, 60 a 74. Viejos como tal o ancianos, ¿no? 75 a 89. Grandes viejos, o sea, longevos, más de 90. Centenarios, y hay quienes alcanzan, ¿verdad? Mi bisabuela y mi tatarabuela, por ejemplo, murieron a los 110 y a los 107 años. Entonces, ahí está la situación entonces de lo que estamos hablando. Características generales del anciano, incremento de la esperanza de la vida, de la esperanza de vida, que por cierto descendió 2 años por la pandemia. De la calidad de vida hicieron que las últimas décadas el número de ancianos creciera en todo el mundo. Entonces, ya hay oportunidades de vida. Por el contrario, se intenta que los ancianos mantengan una vida activa dentro de sus posibilidades. Entonces, no van a correr 10 kilómetros, pero van a caminar lo suficiente y lo que se les permita. 20 minutos al día de caminata, por ejemplo. Entonces, esas características primordiales en el anciano, el aumento, pues, como tal, ahora nos llega a entender que el anciano continuará siendo una parte importante de la expresión de la sociedad. Si antaño en la cultura, los romanos, los griegos y demás, aquilataban la vejez y decían fuente de inspiración, de sabiduría, pero no, hoy día tenemos internet, tenemos Google y tenemos a los falsos gurús de estilo de vida y pues ya no necesitas a los pobres viejitos, ¿verdad? ¿Ya para qué los quieres? Ya están viejitos, ya están desvariando. Ya cambió la percepción en cómo se ve al anciano dentro del vínculo. Todavía hay países en América, sobre todo en Centroamérica, donde los núcleos familiares incluyen al anciano, al abuelo allí en núcleos, y otros en vías que ya casi en desarrollo al asilo, ¿verdad? Sin embargo, no necesariamente debería de ser un problema, porque aún en estos procesos, pues se logra calidad de vida. Yo frecuento casas hogar de ancianos constantemente y puedo verificar que son tratados mucho mejor de lo que pudieron ser tratados en toda su vida. Son ancianos felices, activos, siempre cantando, etcétera, ¿verdad? Y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo. De ahí que nos lleva entonces al entendimiento del envejecimiento normal. Todos deberíamos de pensar, voy para allá, pero entonces yo quiero ser un anciano sano, ancianidad normal. Bueno, la ancianidad normal caracterizada por disminución moderada de las capacidades funcionales y no atribuible a una patología de órgano referido y envejecimiento con fragilidad. O sea, es el señor que tiene 80 años y todavía se sube a su caballo, se va a las 5 de la mañana, hace por allí la situación en su huerto, etcétera, y regresa a las de las 5, regresa a las 8 y trae el almuerzo, y entonces almuerzo, y de ahí después, o sea, esos son el envejecimiento normal, ¿verdad? Si tuviéramos que atenernos a estas situaciones, tendríamos que poner como referente en aquellos que no presentan el envejecimiento con fragilidad, que es envejecimiento normal, y todavía envejecimiento en salud, hay que irnos a la isla de Okinawa. Okinawa, el 80% de la población de esa isla que está entre Japón y el resto del archipiélago de Japón, Okinawa, el 80% de su población tiene más de 100 años longevos y la ciencia ha ido ahí durante mucho tiempo para estudiarlos, ¿verdad? Como si fueran a encontrar la fórmula, cada vez se dan cuenta que tiene que ver con, como lo que les dije, epigenética, lo cual epigenética involucra incluso cuál es tu actitud ante la vida en el momento en que el hombre pierde el deseo de vivir. Ahí deja de funcionar todo. Cuando el hombre pierde la fe, está en proceso de muerte, ¿verdad? Según Moragas, el envejecimiento normal es en este sentido, refiere vejez saludable,
Entonces, el envejecimiento patológico afirma que la vejez no es una enfermedad en sí misma. Ser viejo no es que digan, pues es que la vejez ya es una enfermedad. No, es un proceso. Caballero nos dice, el envejecimiento patológico, cuando la incidencia de procesos fundamentales de enfermedad, es decir, estás a tal grado de enfermo que ya no puedes valerte por ti mismo y ya no te adaptas. Perdón. Eso es lo que nos dice el proceso de envejecimiento patológico. Luego entonces podemos entender la gran necesidad de la podogeriatría. Sí, la podogeriatría, como una subespecialización de la podología, debería de ser todavía a ser tomada en cuenta. Cualquier programa de atención geriátrica, el que quieran. Hay escuelas donde te enseñan gericultismo. Te vamos a dar todo el entrenamiento para que atiendas a un anciano. Lo ayudes en su alimentación, vestido, tratamiento psicológico, ambiente, etcétera. Esos programas, como los programas de atención y cuidados del anciano, debería de contemplar los cuidados podológicos, ¿verdad? Pero de repente hay países en América donde dicen, no, 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 es que esos cuidados nada más los va a dispensar el podólogo, ¿eh? Nadie. No se trata de que certifiques y que con un certificado y te vas. No, no, no. El podólogo es el único que debe de encargarse de la atención de salud del pie del anciano e incluso ambulatorio. Pero como les acabo de decir, son las necesidades psicosociales, sociopolíticas y culturales. Si nosotros vamos a decir, ok, únicamente los podólogos van a realizar podogeriatría, podología geriátrica, entonces díganme cuántos podólogos hay en toda América para saber si nos van a alcanzar, ¿verdad? A ver si nos van a alcanzar. Es que, señor, ¿cuándo va a surgir la cantidad de dos podólogos por cada 10,000 habitantes? ¿Cuándo, verdad? Pues es cuando esta situación de oportunidad en personas que deban formarse en cuidados y atención del anciano, lo que se conoce como atención del cuidado del pie del anciano y evento también preventivo, lo que se conoce como podogeriatría. Entonces, respecto de las consecuencias podológicas, no debe olvidarse en el transcurso de toda la vida el pie sometido a fuerzas dinámicas. Todo el día estamos con la carga allí. La adaptación en el terreno, ¿verdad? El proceso de movilidad, el cual es obligado, porque hay estudios a nivel mundial que nos dicen así literalmente, permanecer sentado te puede matar. Y ya cuando hablamos por ahí de la situación de los riesgos de salud en el podólogo, dice uno, ¿cómo? ¿Sí? 8 horas sentado ahí, podólogo. 8 horas ahí sentado, podólogo. Eso te va a matar. Vas a ser un anciano ahí, frágil, agregándole a todas las situaciones. Entonces, hay medios para los cuales dentro de la ergonomía y de la higiene evitar estos impactos. Por último, la incompatibilidad entre pie y el calzado moderno. No nos importa, ¿verdad? Mientras que se vea bonito. Ay, qué terrible ese calzado, ¿verdad? Entonces, es, perdón, muy común que las personas que pertenecen al grupo de edad de adultos mayores presenten algún tipo de problema en sus pies. De hecho, son los que acuden más a la consulta podológica por algún tipo de atención cuando tienen la necesidad. La podología geriátrica entonces tiene el papel principal de atender el pie de los adultos mayores, incluidos aquellos que son diabéticos, de los desórdenes biomecánicos del miembro inferior, de infecciones de la región del pie, la colaboración y coordinación entre diferentes profesionales sanitarios, ¿verdad? Por eso les decía, si ni siquiera hay angiólogos, ¿cómo nos vamos a vincular a esa situación sanitaria? La podología es clave para poder desarrollar una prevención y tratamiento más eficientes. Por lo tanto, es deseable
Peter Millar, brillante profesor londinense de geriatría, aconseja a sus alumnos que fueran eficaces. Él dice, en resumen, no pierdan su tiempo ni el dinero en los pacientes de la sanidad pública multiplicando pruebas clínicas, ¿verdad? Los 30 y tantos elementos, los 50 elementos, química sanguínea y otras cuestiones, pruebas paraclínicas, más bien de identificación de enfermedades, si en el paciente que está envejecido o ya es mayor o asintomático. Antes bien, este señor dice, más bien debemos de enfocarnos al el examen de su visión, su audición y sus pies. Ahí está, ¿verdad? Pero tristemente, yo lo he visto, ¿verdad? Mi pacientita, y señora, ¿qué pasó con usted? Tuvo que haber venido hace 2 meses. Es que mi hijo no me quiere llevar, ¿verdad? ¿Cómo, señora? Sí, es que usted tiene que venir cada mes. Es que mi hijo no me quiere llevar. Ok, voy a hablar con su hijo, por favor. Voy a hablar con su hijo y le voy a decir, si no puedes, yo voy al domicilio, ¿verdad? Voy al domicilio. Entonces, no hay la necesidad de entrar en controversia. Pero en algunos países esto es considerado maltrato al adulto mayor y es punible. Abandono y maltrato y tiene consecuencias legales, ¿verdad? En México sí, en México sí. Entonces es punible. De entrada conviene dejar claro que la salud del pie afecta directamente a la movilidad, por consiguiente a la calidad de vida. Entonces el hecho de estar con la podogeriatría en un evento constante para evaluación de la marcha, articulaciones, movimientos y demás, va a asegurar la permanencia de esa movilidad en el anciano. Otra de sus funciones claves es la colaboración en el mantenimiento del equilibrio. Entonces, el anciano también puede ver afectado la situación neurolaberíntica y demás del equilibrio. Y eso va a impactar al pie. Entonces, el podólogo que está siendo formado en podogeriatría va a entender esto. El podólogo que está siendo formado en podogeriatría va a conocer, ok, test neurocognitivos, test stand-up, la capacidad que tiene el individuo para sentarse y pararse, la forma en que lo hace, pruebas diferentes como el test de Pfeiffer para determinar si hay riesgo de caída, otros 3 test de riesgo de caída y determinar competencias del anciano. Entonces, algo tan simple. En ese sentido, el podólogo que está siendo formado en podogeriatría debe conocerlos y aplicarlos. Entonces, anatómicamente, hablando del pie en su gran complejidad en situación de resistencia ósea, 26 huesos, 33 articulaciones, 107 ligamentos y 19 músculos, los cuales deben de trabajar en conjunto para poder mantener la bóveda plantar y el apoyo perfecto de relación tanto del tarso, metatarso y dedos, lo cual a veces vemos que es desastroso en algunos adultos mayores. Entonces, el cuidado de los pies básico en cualquier edad, pero en el adulto mayor es mucho más. Lo que nos lleva a envejecimiento y consecuencias podológicas. La enfermedad en el pie del anciano son muy amplias, de forma que con frecuencia suelen padecer una o varias alteraciones en el mismo o ambos pies. Entonces podemos ver que hay dolor articular, artrosis, proceso degenerativo, hay elomas, los cuales se convierten en neurovasculares, ya vemos por ahí una infección intertriginosa, etcétera. Por esta razón, el cuidado de los pies en el anciano es una parte imprescindible dentro de la asistencia de los adultos mayores. El cuidado del adulto mayor también en el hogar, y yo les decía, en el hogar. Y hablamos también de situaciones no nada más socioeconómicas, ¿no? sino también psicoculturales. Les doy un ejemplo. Visité en su domicilio a un señor, me hablaron, el cual señor, podemos decir que era, lo doy para efectos de referencia y capacitación.
Pues el señor es millonario, vive en un coto amplio donde tienen guardias, perros, etcétera, una casa tremenda con cochera para 10 autos, etcétera, y el señor incluso tenía ahí cocineras al servicio, enfermera, pero entonces cuando yo llego y me encuentro con una idea desastrosa, veo sus pies, hasta me dio, no sé, me dio pena ver a ese, ¿cómo es posible? Entonces dice uno, en serio, sentí pena y lástima por un anciano millonario cuando su propia familia debería de estarlo atendiendo a cuerpo de rey. Pues así llegué y encontré sus uñas, las cuales hice el proceso completo de atención y valoración del pie. Sus uñas medían 8 centímetros de largo, tenían onicogrifosis y estaban yendo hacia la planta del pie, más de 8 centímetros de largo cada uña en sus pies. Y yo dije, ¿cómo es posible? Pues así. Por eso hablamos del vínculo en el hogar. Vayan ustedes a saber cómo fue este señor durante su vida y su juventud, como para que los hijos lo odiaran en ese nivel. Yo no podía tener acceso a ese hombre. Imagínense todos los filtros que pasé, ¿verdad? Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una denuncia y decir, oigan, allá tienen un pobre ancianito maltratado, ¿verdad? Entonces, durante el proceso del desarrollo del ciclo vital humano, que el llegar a la vejez repercute de forma biomecánica en el pie. Sin duda, el desarrollo de dermatopatías allí, la piel, sin lugar a dudas, cuestiones unguiales, vasculares neuropáticos que se van a maximizar con la aparición de enfermedades crónico-degenerativas al debilitar el funcionamiento normal de las células. Entonces viene ahí en un proceso casi de cascada. En su conjunto, entonces esas alteraciones son denominadas afecciones podológicas en atención primaria podológica, porque interfieren en los procesos sistémicos del tipo anatómico-fisiológico que afectan la estructura y la funcionalidad del pie. Y los problemas presentes de las personas mayores, generalmente crónicos, van a tardar muchos años en su proceso del desarrollo. Tienen gran impacto en la calidad de vida. Aún así, es difícil determinar con exactitud lo que provoca el aumento de estas enfermedades. Hay muchas teorías. Una de las más aceptadas, como les dije, es la cuestión de la epigenética. Tras el estudio realizado de la bibliografía amplia consultada para esta presentación, se puede plantear que las afecciones en pacientes geriátricos pueden agruparse en diferentes categorías como onicopatías, eventos dermatológicos, vasculares y neuropáticos. De todos modos, el pie va envejeciendo con consecuencias sobre la función, el equilibrio, como ya lo vimos, de forma brusca a raíz de alguna afección aparentemente benigna del pie. Pueden entrar en una fase de descompensación postural. El mero hecho de que esa persona no se dio cuenta trae ahí un eloma terrible en cornificación, haciendo presión del quinto dedo, y él trata de modificar la pisada y por ende se cae, ¿verdad? Eso es otra situación en la que hay que determinar. Entonces, el estudio del pie del anciano se interesa tanto para el conocimiento de todas las estructuras, alteraciones vinculadas a él, principales lesiones observadas, como en el entendimiento y repercusión funcional que va a repercutir en su independencia. La claudicación del sistema postural como tal, una de las causas principales de caída. Tal vez no hay un evento ahí importante lesivo en el pie, pero sin embargo hay algún síndrome geriátrico con serias consecuencias personales y económicas. Hay altos índices de caídas en ancianos, los cuales llegan a ser graves, porque a partir de cierta edad las caídas son graves, generalmente mortales, ¿verdad? La rehabilitación del pie en las personas de edad avanzada pues constituye medio de prevención en el contexto de un enfoque multifactorial. Luego entonces el podólogo debe de estar atento a todos esos multifactores y tener conocimiento práctico en todas estas situaciones.
Ya vimos el avance de la población mayor con más frecuencia que está acudiendo. Está entre los 70 y los 79 años y predominan las femeninas, las féminas, las que mayoritariamente presentan el hallux valgus y dedos en garra. ¿Por qué? Por el largo proceso del uso del calzado inapropiado. Dentro de afecciones dermatológicas predominan hiperkeratosis relacionadas con las deformidades de los dedos, incluidos elomas y demás. Factores predisponentes que se encontró fue el uso del calzado inadecuado. De ahí entonces que el anciano debe de ser valorado principalmente desde el punto de vista biomecánico y establecer un plan para modificación del calzado. Es más frecuente la presencia de 2 o más afecciones podológicas. Dentro de las categorías estudiadas predominan ¿qué? Las onicopatías, ¿verdad? Entonces, las onicopatías. A esto hay que agregarle un largo proceso en el que va a ocurrir atrofia de las células fibroadiposas. El colchoncillo de grasa se disloca, se atrofia y prácticamente el pie, el tarso, metatarso está haciendo contacto a través de la piel contra el suelo, ¿verdad? Porque ya no hay nada ahí. El apoyo excesivo entonces sobre el hueso calcáneo, al mismo tiempo que hay lugar y disminución en la movilidad de las articulaciones metatarso y del tarso. ¿Sí? Hay pérdida de la función, frutos de los cambios degenerativos cartilaginosos, porque por ejemplo todo el tarso pues son articulaciones semideslizantes, artrodias, las cuales dependen de el cartílago, por eso va a haber un impacto importante desde el proceso del envejecimiento en el pie. Y lo que hay que unir a cierto grado, la atrofia muscular, ¿verdad? Entonces, puede ocurrir mediante la atrofia muscular la adquisición del pie plano del anciano, por ejemplo, ¿verdad? La claudicación del arco, y pie plano del anciano, pie laxo, pie trófico, entre otros. Limitar entonces los objetivos básicos de las podogeriatría ante las consecuencias podológicas es limitar la invalidez, lo que supone preservar al máximo la función normal del pie. Aumentar el bienestar, reduciendo la posibilidad de complicaciones, tanto médicas como posiblemente quirúrgicas en cualquier enfermedad podológica, evitar y reducir a posible hospitalización secundaria a una enfermedad grave del pie, eliminar parte de los esfuerzos y tensión provocados en el malestar del pie. Lo cual nos lleva a entender la afectación del pie del anciano en resumen. Cambios de la piel, ya los vimos, situaciones dérmicas, la piel fina, atrofia. Ya de por sí esa piel se va a adelgazar, lo cual lo va a hacer perdón, fácilmente lesivo. La atrofia de la muedilla plantar en situaciones tan graves como lo que es la necrosis avascular, necrosis de cabezas metatarsales, osteonecrosis, entre otros, ¿verdad? Asimismo, modificaciones de esta almohadilla, el talón también puede tener efectos considerables y trastornos de la regulación de la postura. Esta grasa subcutánea muy hidrófila que caracteriza el revestimiento calcáneo es amortiguador, por lo tanto, en el déficit de esto va a producirse un problema dentro de la presión de las estructuras óseas. La rarefacción de este tejido, ¿verdad? La pérdida de la consistencia, rarefacción, modificación en el inicio del paso, entre otras, son factores que van a impactar, vamos a decir, la salud en general del pie. En uñas, uñas con engrosamiento, uñas atróficas, distróficas, cambio de la coloración, la curvatura y las distrofias unguiales. Entonces, de forma global, vemos allí el cambio también, pérdida de la eficacia como órgano sensorial, ¿verdad? De esa es la cuestión porque el bebé, por ejemplo, se debe de descalzar en su proceso de acondicionamiento de la marcha cuando el bebé está aprendiendo a caminar. Hay que descalzarlo porque es un órgano sensorial. Entonces, en el anciano hay veces que esto va a limitar la disminución de la velocidad y la conducción.
umbrales de percepción de los receptores cutáneos, articulares y músculo-tendinosos o tendinoso-musculares, lo cual nos hace ver que dicha sensibilidad puede ser, en cierta medida, por situaciones de reflejos osteotendinosas neuropáticas caracterizadas, es bastante frecuente. Sin embargo, en el aparato locomotor hay procesos de intervención dentro de la podología geriátrica a través de manipulación de las articulaciones, masajes activos y pasivos, kinesio, masoquinesioterapia, lo cual nos va a ayudar enormemente a estos procesos morfostáticos del pie para evitar un gran impacto. La reducción en la amplitud de las articulaciones es variable. Dicha reducción en la elasticidad, modificación, movimiento de los arcos plantares, de la amplitud de los movimientos articulares, van a repercutir en la amortiguación, en el proceso de energía. El paciente literalmente va a tener miedo a caminar por las sensaciones que tiene y los riesgos que percibe. Luego entonces atender a dicho anciano a través de la podogeriatría, que también tiene herramientas como eventos de podogeriatría física, podogeriatría de rehabilitación, etcétera. Entonces hay un largo que hacer. No estamos hablando nada más de quiropodia del anciano, ¿verdad? No, sino que nos vamos a vincular con diferentes situaciones y conceptos para mantener la propiocepción, la nocicepción, los receptores saludables, etcétera, a través de procesos de recuperación tanto física como de rehabilitación, para que esa recuperación sensitiva, psicomotora, musculoesquelética, músculo-tendinosa se recupere y el sistema nervioso central vuelva en un proceso de readaptación. Sí, ¿para qué? Para poder lograr entonces ese elemento para disminuir los riesgos en la adaptación lenta de las hiperpresiones, riesgos de lesiones, etcétera. Además, la densidad de esos receptores sensoriales varía en función de zonas cutáneas. Desde luego, cada zona de la bóveda plantar parece cumplir distintas funciones. El antepié participaría sobre todo en la regulación y estabilidad lateral, mientras que el talón controlaría principalmente la actividad de estabilización antero-posterior. Por lo tanto, ninguna debe primar. Entonces, en función de este equilibrio, que sufre un envejecimiento multisensorial, el cual va aumentando con alteraciones tanto visuales, laberínticas y somestésicas, finalmente hay afectación. De ahí que decimos que sí, el podólogo, el podogeriatra, debe de estar en estrecha comunicación con otros profesionales y tener la capacidad de la valoración aún de situaciones de estas. Nociceptoras, propioceptoras, ¿sí? Somestésicas e incluso laberínticas, ¿verdad? Porque hasta les dije que tienen que conocer por ahí algunos test de valoración, riesgos de caída, actividad, posición, cognitivo, memoria, etcétera. Entonces, toda la disminución de esta amplitud de movimientos, sin duda que van a impactar a la salud del pie. Luego, entonces, hacer un proceso reconstructivo va a tener un impacto de recuperación en la salud del anciano. ¿Sí? Este efecto contributivo ha sido demostrado en especial por H.B. Menz en un estudio que concluyó a 176 personas de 80 años de edad promedio. La disminución de la amplitud del tobillo es mayor en los pacientes que sufren caídas. La inestabilidad, la laxitud puede ser un factor, ¿verdad? En esta misma población, la frecuencia del hallux valgus es más elevada por los procesos de hiperlaxitud, lo mismo que la modificación en la sensibilidad táctil o los dolores del pie, ¿verdad? Entonces, eso es lo que
Bien, entonces, en los procesos no es lo mismo del querer y el poder. Entonces, muchas de las veces el anciano quiere, pero no puede. De ahí que el podólogo, entonces, debe de estar plenamente consciente de las limitaciones, incluso en el pie doloroso. Las características del pie doloroso: enfermedades inflamatorias, lesiones degenerativas traumáticas, trastornos posturales y lesiones. El podólogo debe de poseer una formación para el análisis, el diagnóstico y tratamiento con diferentes procesos de terapia que van a ayudar a estos procesos de recuperación de lesiones degenerativas, inflamatorias y demás. El pie rígido, igual en consecuencia, vincularse a situaciones de manipulación del pie, tanto activo como pasivo, con situaciones de rehabilitación, kinemasioterapia, entre otras. Ya estuvimos viendo en la última clase lo que es la reflexología. Bueno, también la reflexología puede aplicarse a los ancianos, pero aquí estamos hablando de situaciones todavía de mayor profundidad, lo cual nos puede ayudar. La situación del pie inestable también. La posibilidad de ayudar al pie paralítico, tanto en origen periférico como central. La kinesioterapia, nuevamente, la aplicación de ortóticos, vendajes, descargas y demás, van a ayudar a minimizar el alto riesgo. Más si pensamos que estos pacientes ancianos, sobre todo los que están en fragilidad y desnutridos, pues van a presentar incompetencias de todos los nervios periféricos, haciendo ahí situaciones de, por ejemplo, en el nervio ciático y demás, considerado de alto riesgo en caídas. Este mismo proceso impedido nos lleva al pie trófico. Sí, la función del pie puede alterarse por numerosos trastornos, con secuelas de traumatismo cuando se relaciona con una afección cardiovascular. En el pie trófico, debido a los procesos impedidos de una buena nutrición, puede haber lesiones vasculares, sobre todo en los diabéticos, que pueden causar además fragilidad cutánea, heridas, úlceras, trastornos de sensibilidad, etcétera. Entonces, puede señalarse aquí la frecuencia de onicogrifosis, hipertrofia unguial, y en algunos casos imposibilita al uso del calzado. ¿Cuántos ancianos hemos ayudado ahí? Dicen, gracias nada más porque me quitó esas uñas tan gruesas y feas. Entonces hay que hacer el análisis tanto de la pedicura podológica, la quiropodia, especializada en el pie del anciano, el uso del calzado, el control de los riesgos de caída, rehabilitación geriátrica y estimulación aferencial, estímulos optocinéticos, etcétera, los cuales se logran a través de la masoquinesiterapia. Si el podólogo en un proceso de formación adquiere la cuestión al lugar de la masoquinesoterapia, pues ese es el ideal. Sin embargo, entonces el podólogo debería de contar con algo profesional en estas terapias para apoyo. La mayoría de los músculos anteriores del muslo, de los estabilizadores de la pelvis, pero también músculos del pie y el tobillo requieren de una atención de esta naturaleza, lo cual esto va a ayudar a la mejora en la calidad de los efectores, ayudando a un mejor apoyo plantar en situaciones donde el propio anciano ya va a poder ejecutar diversas pequeños ejercicios, sea en decúbito o sentado, ayudando a que este proceso continúe a través del mejoramiento de la calidad de los efectores. Entonces, hay que puntualizar que muchas enfermedades vinculadas al anciano, por ejemplo, la calidad en el número de las glándulas, sudoríparas écrinas, se une al mayor grosor del estrato córneo del pie y lo puede predisponer a lesiones mucho más fácil. Más del 80% de la población sufre algún problema podológico, lo cual en este proceso nos ayuda a entender situaciones de lesión por hiperkeratosis, entre otras. Entonces, las consecuencias secundarias aquí pueden ser mayores o menores. Entonces, hemos de iniciar pues un apartado en el sentido de aprender la podogeriatría de una forma constante.
estrictamente caracterizado, ¿verdad? ¿A través de qué? De la valoración mecánica, entre todo, sobre todo de las personas de la edad avanzada, como ya estuvimos analizando. Entonces, en conclusión, la persona de edad avanzada, la repercusión en las disfunciones que vemos aquí, no bastan únicamente con la quiropodia del anciano, sino que ya vimos con todo el estudio vinculado al diagnóstico, el apoyo, afecciones tanto dermatológicas, articulares, músculo-tendinóseas y osteotendinosas. Ayudarnos en situaciones de tratamientos terapéuticos. Vamos, láser, ultrasonido, ondas de choque, etcétera. Todos estos procesos vinculados como podogeriatría física. O de plano, perdón, apoyarnos con la masoquinesoterapia, la cual sin duda va a llegar a tener un éxito aún en situaciones de la fragilidad del anciano y vulnerabilidad que llegan desde el 15 hasta el 25%. Entonces, en ese sentido, el podólogo, que a la vez va a analizar estas situaciones, pues también debe de estar en el entendimiento de las situaciones posturales del anciano, por ejemplo, y ayudar en procesos de rehabilitación geriátrica, entre otras. Muchas gracias, hemos concluido. Eso se refiere a lo que es la podología geriátrica. La bibliografía, muchas gracias. Vamos a sus dudas. Vamos al chat o si quieren hacerlo con orden a través de el micrófono. Ay, güey. No sé por qué me apareció aquí una leyenda que mi internet estaba inestable, ¿eh? Espera, mijo. Pues a ver si no voy a Bien, si no hay ninguna duda, chicos, si no hay duda, entonces nos vemos próxima semana. Muy bien, espero que haya sido de su agrado, que no hayan quedado dudas. Gracias, Jessica, Torre, Gisela, Ashley, dice Bexy Espinosa. Hay alguien aquí, no sé quién es, Elizabeth Noguera, ¿verdad? Okay. Dice Gisela, la podología geriátrica es la prevención, es muy importante. Sí, claro que sí. Ya hemos visto en situación del anciano que puede evitar cuestiones posteriores de gravedad. Ya ni siquiera hablamos del anciano que va a llegar en un proceso de fragilidad, porque a veces es lamentable, sino en situaciones también de la atención pronta. A mí me ha tocado ir a asilos, fíjense, que los cuidan muy bien, pero me llegó a tocar que llegábamos ahí, pase, acomódense, aquí está una mesita, etcétera. Llevaba más o menos 10 podólogas ahí en el proceso, y luego, primer paciente, es que me golpeé aquí en el baño y yo mismo me arranqué la uña, imagínense, prácticamente ahí sangrando. ¿Cuándo, señor? Hace como media hora, un poquito antes de que ustedes llegaran.
yo me arranqué la uña. Entonces, es la cuestión. Y otras en ancianitos que, vamos, pues la familia no es colaborativa, ¿verdad? ¿Qué uno puede hacer allí? Son cuestiones ya de ética y en el cual el podólogo debe determinar cómo va a intervenir, ¿verdad? Entonces, sin duda que la podogeriatría tiene un valor primordial importante, tanto en la situación preventiva como la atención primaria, la atención de afecciones podológicas, podopatologías, sin duda, ¿verdad? Desde luego, tiene mucho valor. Bien, muchísimas gracias, fue un gusto. Nuevamente, disculpen, pero estoy atravesando por enfermedad aguda. No quise omitir mi compromiso, ¿verdad? De nada, Gisela. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, me despido. Gracias, Daisy, la representante de Galenos CIAP. Hasta la próxima.